presidenta del PRO, estuvo ayer acompañando al expresidente Mauricio Macri allí en Dolores. Patricia, aquí te saludamos todos en el programa de Marcelo Longobardi y Willy Coban. ¿Cómo estás? Hola Willy, a todo el equipo, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué evaluación haces de lo que pasó ayer en Dolores, tanto adentro del juzgado como afuera del juzgado? Bueno, la evaluación que hago es, en primer lugar, bueno, un acompañamiento solidario de ciudadanos adherentes a Mauricio Macri, que no lo querían acompañarlo, y una cantidad de dirigentes muy importante que también lo fuimos a acompañar, y yo en mi calidad de presidente del PRO, de alguna manera representando a todos los que no pudieron llegar porque están en campaña, porque están lejos, porque querían estar ahí y mandaron sus adhesiones, y de alguna manera era una manera de que todos estuvieran cerca del expresidente en ese momento, ¿no? Adentro, bueno, nosotros estábamos a la expectativa de que iba a suceder, y cuando salió el expresidente y Pablo Lanuse, salieron con una cara como diciendo no lo podemos creer, y nos contaron y nos explicaron lo que había sido, no la falla procesal, porque no fue una falla procesal, porque el presidente debía ser elevado de su secreto como expresidente por secretos de Estado, más allá de que seguramente nada de lo que le pregunten va a tener que ver con un secreto de Estado, porque eso presupone que ahí pudo haber, digamos, un uso de la inteligencia nacional en relación a las familias, y puede haber habido un uso de la inteligencia nacional, porque en ese momento a la Argentina llegaron barcos rusos, americanos, empresas que no conocíamos, es decir que fue un momento en el que una cantidad de situaciones se dieron para la búsqueda del área San Juan, y eso puede haber sido o no utilizado el sistema de inteligencia, eso yo lo desconozco, pero sería algo normal que así hubiera sido. Y cuando salieron y dijeron que el juez tenía sobre su escritorio la negativa de la titular de la AFI, Cristina Camaño, diciéndole que no le podía relevar el secreto, no es que el juez se olvidó o desconocía, sino que sabía que adrede estaba llamando a declarar a un expresidente, cuando la Cámara le había dicho que era un tema de conmoción, que tenía que tener cordura, lo estaba llamando en condiciones de no declarar, con lo cual realmente, digamos, a la incompetencia real del caso, porque pensemos que la causa está en Caleta Olivia, que hay juzgados federales en Mar del Plata o en la Ciudad de Buenos Aires si queremos tomar la sede de la AFI, o en Mar del Plata si queremos tomar la causa que dice que la AFI Mar del Plata fue la que hizo ciertas tareas, y de golpe nos encontramos en Dolores, ¿no? Es como si yo tuviese, o cualquier persona tuviese un hecho en la Ciudad de Buenos Aires, se lo juzgaran en Santiago del Estero, ¿no? Es como el memorándum de Irán, ¿no? El atentado sucede en Buenos Aires y lo quieren juzgar en Irán. A donde más le conviene al juzgador, ¿no? Al juez, o al no juez. Entonces, frente a esa incompetencia se suma una incompetencia de un juez que llama a un expresidente que no está en condiciones de declarar, porque hubiera además cometido otro delito a los que se le imputan, ¿no? Sí, a los que el juez le imputa, que es el hecho de haber violado la ley de inteligencia nacional. Así que la verdad es que todo esto parece, digamos, querer generar una situación. Primero, lo convocan al presidente sabiendo que no está en Buenos Aires. Le dan una fecha a sabiendas que no está. Dicen que no sabe dónde vive. El presidente tiene custodia de la Policía Federal Argentina. Es decir, que es público su domicilio, público el lugar donde vive, y sin embargo el juez dice que no sabe dónde mandarle todo para dar una idea de que
no sé, el presidente, no sé, vive en una cueva, es una especie de fugitivo, ¿no? Patricia, yendo al tema más político, Sí. bueno, hubo mucha gente que lo acompañó a Mauricio Macri ayer en esta instancia, vos uno de ellos, hubo otros que no lo acompañaron, y desde el oficialismo, bueno, se hizo foco en que había poca gente en la plaza. Fíjate que incluso Axel Kicillof prácticamente planteó que, bueno, que un artista callejero juntaba más gente. Nicolás Kreplak salió a burlarse con un videíto en Twitter del expresidente Macri. ¿Qué nos podés decir? ¿Qué análisis político haces de lo que fue, bueno, de alguna manera, lo que algunos creen que puede ser incluso un relanzamiento político de Mauricio Macri? Bueno, me parece que es una mirada, digamos, de la masa, ¿no? Y no del ciudadano. Uno puede decir en la historia argentina que Herminio tuvo más gente que Alfonsín, y Alfonsín arrasó en las elecciones. En ese famoso para acto que de Alfonsín, acordate, en la 9 de julio también tuvo un acto impresionante. Sí, pero Alfonsín tuvo un acto... Sí, claro que lo sé. Alfonsín tuvo un acto impresionante, pero al otro día el peronismo tuvo más gente y perdió las elecciones. Entonces es una mirada de la masa versus el ciudadano. Nosotros no convocamos, eso fue algo que se dio por redes, no hicimos ninguna convocatoria. Fíjate que además estamos en plena campaña, nosotros no podemos cortar la campaña. De casualidad, el día anterior había habido sesión de diputados y ese día había sesión de senadores y pudieron allegarse diputados y senadores del interior, algunos, porque otros tuvieron que volverse rápido a sus provincias. Y además nosotros no miramos así, tenemos otra mirada. Nosotros miramos al ciudadano que quiere estar, y desde Jujuy a Tierra del Fuego, desde Mendoza hasta el mar, recibimos adhesiones de todos que estaban con nosotros, que estaban con el presidente, que no podían venir, que estaban en campaña. A nadie se le dijo que deje su campaña, porque lo más importante para nosotros es tener 5 senadores para que nunca más se elijan jueces del poder y no de la Constitución, como lo que nos está pasando. Así que esa mirada de la masa que tiene el peronismo, de que lo llevan, no importa cómo, en micro, de cualquier manera, no es la nuestra. Nosotros, si quieren ir, muchos ciudadanos van, si quieren hacerlo por las redes, lo hacen. Nosotros tenemos una mirada de la ciudadanía, del ciudadano independiente que va solo, que agarra su auto, y no de la masividad. Así que se comparen ellos. ¿Y qué nos podés comentar del otro acto político, en este caso, bueno, obviamente de lo que fue el acto del radicalismo allí en Ferro, donde yo lo que decía esta mañana es que, bueno, evidentemente aparecen divisiones en la oposición, y eso me parece que plantea un enorme desafío: cómo administrar esa batalla política, entiendo, genuina, que va a haber entre radicales y amarillos, por decirlo de esta manera, sin que se rompa Juntos por el Cambio. ¿Cómo ves esa dinámica? Porque ayer, por ejemplo, Gerardo Morales, bueno, le entró duro a Mauricio Macri, dijo: no podemos hacer un acto frente a tribunales, nos parecemos a Cristina, dijo algo así, ¿no? Bueno, en primer lugar, decirte que yo felicito al radicalismo por el acto que hizo. Me parece que el resurgir del radicalismo, así como ellos lo catalogan, es muy bueno para Juntos por el Cambio, fortalece Juntos por el Cambio, y genera una sana competencia, por supuesto. Nosotros desde el PRO nos vamos a fortalecer, ellos se van a fortalecer, y luego veremos cómo se dirimen, digamos, no las diferencias, sino las expresiones políticas para llegar al 2023 con las fórmulas más competitivas, y realmente que sean fórmulas que cambien el país. Eso me parece que es lo más importante. Así que yo felicito al radicalismo de la provincia de Buenos Aires por haber hecho ese acto, rememorando 38 años del triunfo de Alfonsín, que es una fecha que nosotros estamos usando mucho, porque a los 40 años vamos a volver a ser gobierno, y también estamos reivindicando mucho, como lo hice yo ayer desde el camión que me tocó hablar, diciendo que
era tanto Macri como Alfonsín habían sido, y no me quiero olvidar de la Rúa, habían sido los presidentes con más, digamos, austeridad, más allá de los problemas que tuvieron, con más moral en la Argentina. Entonces, ellos son socios nuestros, y el hecho de que se lancen no es una competencia. Y lo de Morales, yo te diría que él dijo algo que, él dijo, yo estoy con Mauricio, lo acompaño, pero no me gusta el acto. Esto no fue un acto, nosotros no lo organizamos. Inclusive los que están ahí pueden ver que estaba todo medio desordenado, la prensa no tenía dónde estar, mirá que el PRO es bastante ordenado, en cambio estaba todo un poquito desordenado, las cámaras estaban donde podían. Patricia, te hago la última porque... Así que no hay que mirarlo así, hay que mirarlo como ciudadanos que quisieron acompañar a Mauricio. Te hago la última porque no me quiero quedar sin tiempo y me interesa mucho tu reflexión en materia de seguridad, por la experiencia que tuviste. ¿Qué opinás de lo que ha estado ocurriendo en la Patagonia? Otra vez la violencia de un activismo de ultraizquierda, desde mi punto de vista disfrazado, digamos, de la causa mapuche, todo lo que estamos viviendo en el conurbano y en los conurbanos, ¿no? Lo que pasó con el gobernador Perotti en Santa Fe, el hecho de que se repiten episodios donde le tiran piedras a los automovilistas en la Panamericana. ¿Cómo estás viendo todo esto? Bueno, yo estoy viendo un gobierno que no se hace cargo del problema y peor aún, se pone de la parte errada de la historia, se pone de la parte de los violentos. En el sur, ayer volvieron a ratificar la ley que prorroga un año más los no desalojos y el nacimiento de nuevas comunidades. Desde el 2006, en vez de arreglar el problema, se sigue postergando. Esto, el sur es un lugar en el que están sucediendo episodios de violencia extrema y de terrorismo. Hay que separar a mapuches que tienen sus derechos consagrados en la Constitución y que tienen derecho a la tierra, de aquellos que son violentos. Yo lo viví, yo armé un comité contra la violencia con los 3 gobernadores, los procuradores, los ministros de seguridad, y acá el gobierno está haciendo todo lo contrario, se está poniendo del lado de los violentos. Mientras el gobierno sea parte de la ilegalidad, vamos a tener enormes problemas. Me preocupa también mucho lo que pasó ayer en el Ministerio de Bienestar Social o el Ministerio de Desarrollo Social. Sí, la verdad es que no hayan detenido a esas personas que entraron los detuvieron y los liberaron, ¿viste? Bueno, sí, no los hayan detenido en el sentido de que ese es un acto inflagrante. Nosotros votamos la ley de flagrancia. La ley de flagrancia significa un juicio de manera inmediata. Esas personas entraron a un edificio público, violaron todas las normas, están a la vista, fueron detenidos y ahora de nuevo están en la calle. Espero que les hagan una acción para que tengan los antecedentes de la violencia general que plantearon. Y no me importa de qué partido son, de qué organización son. A ver, o la Argentina tiene orden y convivencia en paz, o si dejamos avanzar estas acciones de violencia, que te tiren piedras en la Panamericana, que entren al Ministerio de Desarrollo Social como si nada y los largan a los 2 minutos, si en el sur permitimos violencia, la Argentina tiene que parar el espiral de la violencia porque ya conocemos los resultados de la violencia. Entonces, yo lo advierto a tiempo, el gobierno tiene que ser el gobierno de la ley y no el gobierno que se ponga al lado de los delincuentes, o sea, permisivo con aquellos que violan la ley, porque entonces no hay parámetro de comportamiento en la Argentina. Y eso es muy importante y muy serio. Nosotros tuvimos parámetros de comportamiento. El que las hace las paga, el que trabaja dentro de la ley va a tener siempre el amparo del Estado, de la justicia y de todos. Y esa es la forma de trabajar, no de la manera en que está trabajando este gobierno. Estamos escuchando a Patricia Bullrich, la presidenta del PRO. Patricia, gracias como siempre por tu tiempo.